A ver, todo proyecto de construcción arranca con un plan que parece perfecto, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando la realidad, bueno, hace de las suyas y los plazos se nos van de las manos? Justo de eso vamos a hablar, de cómo los profesionales no solo apagan incendios, sino que usan ese caos para demostrar verdadero control y estrategia. Esta es la pregunta del millón, la que flota en el aire en cada reunión de obra cuando las cosas empiezan a torcer. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos si el proyecto se atrasa? Y ojo, que no es solo un tema de, oh, vamos a terminar más tarde. No, no. La respuesta a esa pregunta es como un efecto dominó que golpea el costo, la confianza del cliente, y puede definir el futuro de todo el proyecto. Y las consecuencias, bueno, se sienten de inmediato y son durísimas. El riesgo del proyecto se va por las nubes. El cliente, lógicamente, empieza a ponerse nervioso. Y lo que más duele en el bolsillo, los costos se disparan. Estamos hablando de una olla a presión que necesita una respuesta superprofesional y estratégica. Nada de improvisar sobre la marcha. Ok, entonces, ¿cuál es esa respuesta profesional de la que hablamos? Bueno, aquí es donde le damos la vuelta a la tortilla. Pasamos del problema a la solución. Y esa solución tiene un nombre: control de plazo. Es básicamente una metodología pensada para navegar y ponerle orden a este tipo de caos. En palabras simples, ¿qué es esto del control de plazo? Pensemos que es el proceso de recalcular la ruta, de actualizar la estrategia de ejecución para todo lo que falta por hacer. ¿Y cómo se hace? Creando un nuevo cronograma, uno reprogramado. Pero, y aquí está el truco, este nuevo plan no sale de la galera, no se basa en «ojalá lleguemos». Para nada, se basa en datos puros y duros, estimando de forma numérica, cuantitativa, cómo vamos a cumplir los objetivos importantes. A ver, si lo desmenuzamos un poco, este objetivo de reprogramar tiene 3 patas. La primera, actualizar la estrategia, porque, seamos sinceros, la original ya no funciona. La segunda, generar un nuevo cronograma que sea el reflejo de esa nueva estrategia. Y la tercera, que es la más importante de todas, cumplir con los hitos con las entregas clave. Es como un ciclo pero de adaptación controlada, no de pánico. Perfecto, ya tenemos el qué es y el por qué lo necesitamos. Ahora viene la pregunta lógica. ¿Y con qué se come esto? ¿Con qué ingredientes armamos este nuevo plan? Porque para que funcione necesita una buena base. Y justo esa es la pregunta clave. Porque para reprogramar bien, de forma efectiva, no se puede ir a ciegas. Se necesita información real, concreta, lo que llamamos inputs o insumos de lo que de verdad está pasando en la obra. Y aquí se ve clarísimo. Esto es un proceso que se basa en datos, no en me parece que. Para armar un plan que de verdad sea realista, se necesita, primero, entender por qué nos atrasamos, cuáles son las causas. Después, analizar la famosa ruta crítica, o sea, esa cadenita de tareas que si una se demora todo. También tener súper claros los compromisos con el cliente y, algo fundamental, saber cómo están las finanzas del constructor. Sin todo esto sobre la mesa, cualquier plan nuevo es básicamente un brindis al sol. Muy bien, ya tenemos la teoría, ya tenemos los ingredientes. Ahora vamos a lo bueno. ¿Cómo se ve esto en acción? ¿Cómo se aplica en el día a día de un proyecto? Si lo resumimos en una sola frase, reprogramar es esto. Es meterle mano a la duración, al orden y a los recursos de las tareas que todavía no se hicieron. ¿Con qué fin? Con uno solo: que la fecha en la que proyectamos terminar vuelva a ser la misma que pactamos con el cliente. Es tal cual un ajuste táctico total. Y para hacer ese ajuste hay varias cartas que se pueden jugar. Por ejemplo, se pueden cambiar procesos para ser más eficientes, modificar los horarios de trabajo o la más directa, meter más recursos. Pero, y aquí viene la regla de oro, la más importante de todas, así que mucha atención, siempre, pero siempre hay que evaluar cuánto nos va a costar cada una de esas ideas. Porque una solución que nos deja sin presupuesto, pues no es una solución. Ahora, pensemos en un escenario que pasa todo el tiempo. ¿Qué pasa si el atraso no es culpa del equipo? Digamos, las causas son externas. Un proveedor que no cumple, un permiso del gobierno que se demora. ¿Qué se hace ahí? La respuesta, y esto es clave, está en el contrato. Lo primero es calcular con lupa, con mucha precisión, cuál es el impacto económico de ese atraso.
Y lo segundo es revisar el contrato, porque ahí es donde dice quién paga los platos rotos, quién asume ese costo. Esto nos deja clarísimo por qué tener un contrato bien armado desde el día 1 no es un lujo, es una necesidad absoluta. Ok, sigamos. Es súper importante entender que este proceso de control de plazo no es una isla. No funciona por su cuenta. Al contrario, se tiene que conectar con otros sistemas de gestión y, claro, tiene consecuencias directas en lo que pasa cada día en la obra. Un ejemplo perfecto, muchos equipos hoy usan metodologías como el Last Planner System, el famoso LPS, para planificar la semana, el día a día. Entonces, la pregunta cae de maduro. ¿Este nuevo cronograma reprogramado que hicimos conversa con el LPS? ¿Se integra con esa planificación más fina? La respuesta es un sí, y con mayúsculas. ¡Claro que sí! De hecho, el cronograma reprogramado pasa a ser la nueva fuente de la verdad. A partir de ese momento, todos los planes de mediano plazo, los planes semanales, los planes diarios del LPS, todo se actualiza basándose en él. Así nos aseguramos de que la estrategia de arriba se traduzca en acciones concretas abajo, en el terreno. Y ahora llegamos a una pregunta, que es crítica, quizá la más importante de todas. A ver si es posible contestarla. ¿Se puede controlar el plazo de una obra si no se controla primero el avance real y medible de esa obra? No, así de simple y contundente. Es imposible. Para siquiera empezar a hablar de controlar el plazo, es requisito indispensable tener primero bajo control el avance. Un proceso alimenta al otro. Si no hay datos de avance, no hay reprogramación que valga. Pensemos en la diferencia. Sin control de avance, ¿qué tenemos? Puras suposiciones. Planes que son más un deseo que una realidad. Una estrategia basada en cruzar los dedos. En cambio, con control de avance, la cosa cambia por completo. Pasamos a tomar decisiones con datos en la mano, a hacer reprogramaciones realistas y a tener una estrategia que se apoya en hechos. La diferencia no es pequeña, es abismal. Hemos hablado varias veces de los hitos. ¿Qué son exactamente? Pensemos en ellos como las paradas obligatorias en una carrera. Son esas fechas clave, acordadas con el cliente, que nos sirven para medir cómo vamos. Pero ojo, que no son solo fechas en un calendario. Incumplir un hito puede activar penalizaciones que están en el contrato. Las consecuencias de no llegar a tiempo son muy, muy reales. Y esta es quizás la idea más potente de todo lo que hemos conversado. Hay que cambiar el chip. Reprogramar un plan no es levantar la bandera blanca y admitir que se fracasó. Es todo lo contrario. Es la máxima demostración de que se tiene el control. Es la señal de una gestión verdaderamente profesional. Una que se adapta, que decide con información y que lleva al barco a buen puerto, incluso en medio de la tormenta. Y para cerrar, queda una última reflexión. ¿Que el plan original de un proyecto va a cambiar? Eso es casi una ley de la física, ¿no? Va a pasar. La verdadera pregunta no es si va a cambiar, sino cómo vamos a reaccionar cuando cambie. Así que, la próxima vez que el plan se mueva, la pregunta que todos deberían hacerse es, ok, el plan cambió. ¿Cambió también nuestra estrategia para manejar ese cambio?